Bienvenidos a Conversalud, un espacio persona a persona de esta tu clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Este es un espacio creado especialmente para ti. Aquí te acercamos a tus especialistas para que puedas resolver de primera mano esas inquietudes que en algún momento te han generado duda, pero que no has podido satisfacer de manera concreta. Hoy nos acompaña el doctor Gilberto Castillo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar en este primer episodio de Conversalud. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Se dice que hay diferencias o que las mujeres tenemos mayor riesgo de complicaciones en las afecciones del corazón que los hombres. ¿Esto es así? Eso es así, correctamente. Realmente las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, hoy en día las tenemos más plenamente identificadas. Pero fíjate que no solamente en lo que ocurre en la vida real, en los mismos estudios clínicos grandes de la cardiología, la representatividad de las mujeres ha sido mucho menor que la de los hombres. Hay estudios grandes y clásicos con los cuales hemos tomado conductas donde solamente un 15 o un 20% de los participantes han sido mujeres. Lo que sí conocemos hoy en día es que el comportamiento de los factores de riesgo entre los hombres y las mujeres es diferente. Por ejemplo, cuando se llega por encima de los 60 años de edad, la obesidad en las mujeres se asocia con un mayor riesgo cardiovascular que la obesidad en hombres mayores de 60 años. Y el tabaquismo, que tenemos claramente identificado como un factor de riesgo perjudicial tanto en hombres como en mujeres, es peor en las mujeres. Es decir, hay un mayor riesgo cardiovascular en las mujeres que fuman que en los hombres que fuman. Y en términos de infarto cardíaco, ¿hay diferencias marcadas? En infarto cardíaco específicamente también, pero esto tiene mucho que ver con la edad de la mujer. Siempre se ha dicho que la época reproductiva de la mujer con su influencia hormonal tiene un efecto protector a nivel cardiovascular y eso lo vemos en la epidemiología, es decir, por debajo de los 50, 55 años es muy raro la ocurrencia de complicaciones cardiovasculares en las mujeres. Posterior a la menopausia empieza a haber un cambio hormonal y empieza a haber un cambio en la prevalencia también de infarto de miocardio, a tal punto que más o menos hacia los 70 años la tasa de ocurrencia de infarto cardíaco en hombres y en mujeres es bastante parecida. Bueno, ese tema hormonal que a nosotras las mujeres nos da tantos dolores de cabeza. ¿Eso quiere decir que efectivamente hay algún impacto de las hormonas femeninas en las afecciones del corazón? Sí, tradicionalmente se ha impactado el riesgo cardiovascular con el cambio de la menopausia. Lo que pasa es que no sabemos qué punto, qué parte tiene que ver con la menopausia como tal y con los cambios hormonales y qué otra parte tiene que ver con la edad, porque precisamente después de los 55 años es que empieza a haber un incremento en las enfermedades cardiovasculares tanto en hombres como en mujeres. Pero lo que sí se acepta hoy en día es que lo que se pensaba previamente y era que el impacto de las hormonas, dar terapia de suplencia hormonal, dar hormonas en dosis altas para prevenir complicaciones cardiovasculares cuando las mujeres entraban en la menopausia, hoy en día se ha visto que no se asocia con una prevención de complicaciones cardiovasculares. Bueno, ahí entramos en otros dos temas. El tema de la menopausia, a nosotros nos genera incertidumbre por todos los cambios que se producen en nuestro cuerpo, pero también por todos los cambios en el estado anímico. Pero concretamente, doctor, ¿qué incidencia tiene la menopausia en lo que son las afecciones del corazón? ¿Qué impacto tiene? Ese ha sido un grupo de muchísimo interés siempre, porque anteriormente, cuando venía la menopausia, la recomendación era utilizar de manera indiscriminada a todas las mujeres, darles terapia de reemplazo hormonal, darles hormonas precisamente con la idea que si les dábamos hormonas se podían reducir las complicaciones cardiovasculares de manera significativa. Hoy ya, varios años después de tener estudios publicados muy grandes, se ha demostrado que la utilización de hormonas tardíamente después de la menopausia, es decir, normalmente no en los primeros 2 o 3 años de la ocurrencia de la menopausia, sino ya más de 5 años después, o utilizar dosis altas de estas hormonas, no solamente no previenen complicaciones cardiovasculares, sino que además pueden ser contraproducentes para las mujeres. Ese es un punto importante. Ahora, muchas mujeres cuando entran en la parte de la menopausia, la sintomatología anímica que tú mencionabas, pero también los calores y todos estos fogajes y todos estos síntomas vasomotores son muy aburridores y realmente necesitan una terapia sintomática y en ese caso la terapia de reemplazo es totalmente segura, la que conocemos hoy en día y la que los especialistas, los ginecólogos formulan a las mujeres son muy seguras
y no tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares ni problemas de este tipo. Es decir, que no hay mayores complicaciones en esa terapia de reemplazo. Sí, yo creo que lo importante es hacerse un buen seguimiento cuando se va a definir que se va a utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Es muy importante cuánto tiempo hace que se determinó como tal la presencia de la menopausia, porque como te decía, empezar terapia de reemplazo hormonal muchos años después se asocia con mayor riesgo de complicaciones, pero recién ocurrida esa aparición de la menopausia no hay mayor riesgo de complicaciones. Y en las enfermedades exclusivas de las mujeres como la hipertensión del embarazo, la diabetes gestacional, el cáncer de mama, ¿qué se puede hacer? Bueno, como tú lo dices, hay enfermedades que son propias de las mujeres. La hipertensión durante el embarazo es un dolor de cabeza porque en ese momento no solamente se pone en riesgo la vida del feto, y muchas veces toca desembarazar antes a las mujeres cuando la subida de la presión es muy marcada y cuando viene una preeclampsia severa o una eclampsia, que son complicaciones muy especiales donde el determinante fundamental es cómo se sube de manera severa la presión en el embarazo. Hay que desembarazar a las mujeres, pero la mayoría de las veces estas enfermedades, esta hipertensión, se recupera nuevamente y se normalizan las cifras de presión arterial con el paso del tiempo. Pero hasta un 10% de las mujeres que han sufrido de hipertensión inducida por el embarazo van a terminar a largo plazo siendo hipertensas. Entonces ese es un punto fundamental. La diabetes gestacional también tiene un mayor riesgo de complicaciones. Tú sabes que la diabetes se asocia con mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Tradicionalmente la diabetes, pensamos a veces que el problema solamente es de que la persona termine amputada o termine, por ejemplo, con el riñón dañado en una diálisis porque tiene una insuficiencia renal avanzada, etcétera. Pero lo que muchas veces no conocemos es que específicamente cuando hablamos de la diabetes, la causa número 1 por la que fallece una persona con diabetes se llama infarto cardíaco. Entonces la diabetes gestacional puede favorecer el riesgo de sufrir de diabetes tipo 2 a largo plazo y la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo también de complicaciones cardiovasculares. Y finalmente, con algunos tipos de tumores como por ejemplo el cáncer de seno. El cáncer de seno en los últimos años ha tenido una gran ventaja desde el punto de vista de los nuevos medicamentos, de la nueva quimioterapia que se está utilizando. Son medicamentos muy buenos, con tasas de éxito muy buenas para el control del cáncer, pero lastimosamente estos medicamentos pueden producir cardiotoxicidad, es decir, que a largo plazo pueden afectar el funcionamiento normal del corazón. Por eso, la mayoría de los pacientes que reciben este tipo de tratamientos para el cáncer de seno y para otros tipos de tumores también, necesitan un chequeo cardiológico, un seguimiento ecocardiográfico para poder determinar tempranamente si ha habido algún tipo de compromiso y dar la terapia pues adecuada. Bueno, algo que queda claro es que en temas del corazón los hombres y las mujeres somos diferentes. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos aconsejar a las señoras que nos están viendo, a las mujeres que nos están viendo, para que cuiden un poco más la salud de su corazón, para poder tener unos hábitos que nos ayuden a prevenir esas afecciones cardíacas a futuro? Bueno, me encanta esa pregunta que me estás haciendo porque muchas veces las mujeres están muy juiciosas y muy concientizadas de la importancia, por ejemplo, de la detección de un cáncer temprano, como por ejemplo un cáncer de seno. A las mujeres les aterra el cáncer de seno, el cáncer de cérvix y son muy juiciosas con sus estudios, con su palpación, con su mamografía, con su citología, pero a veces no tenemos esa misma conciencia del riesgo de la enfermedad cardiovascular. Quiero contarte que en un estudio que se hizo hace un par de años por la Sociedad Colombiana de Cardiología, cuando una mujer llega a los 50 años y se hizo una encuesta a muchísimas mujeres sanas, se le preguntaba cuál era su principal inquietud en cuanto al riesgo, qué le preocupaba desde el punto de vista de su salud. Y la causa número 1 fue cáncer de seno, la número 2 fue cáncer de cérvix uterino. Pero cuando una mujer llega a los 50 años y miramos qué pasa en los siguientes 20 años, una mujer tiene 10 veces más probabilidades de haber tenido una complicación cardiovascular que haber sufrido cáncer de seno o haber tenido cáncer de cérvix. Entonces, obviamente tenemos que seguir súper pendientes de la concientización de la detección temprana de estos tipos de cánceres que en las mujeres son supremamente importantes, pero también necesitamos que las mujeres que llegan a los 55, 60 años entiendan muy bien que de ahí en adelante una de las principales complicaciones a las que pueden verse expuestos es la enfermedad cardiovascular. Controlar la presión arterial, controlar los niveles de azúcar,
controlar muy bien los niveles de colesterol y evitar el tabaquismo totalmente, son una de las recomendaciones que siempre las hemos hecho en general para hombres y mujeres, pero que en la mujer que llega a su menopausia es muy importante que empiecen a adoptar estos controles especiales para disminuir la causa número 1 de muerte en este momento en Colombia. Por primera vez el año pasado, en el 2020, el COVID, digamos, que derribó esa que venía siendo la causa número 1 y pasó a ser la causa número 1 de muerte en Colombia, pero siempre ha sido en los últimos años la enfermedad cardiovascular. En los países occidentales, en los países europeos, la muerte número 1 es por problemas cardiovasculares y muchas veces tenemos la posibilidad de prevenirlo. Algunos estudios dicen que hasta el 40% de todas las muertes cardiovasculares las pudiéramos haber prevenido con identificación temprana y tratamiento temprano de esos factores de riesgo. Bueno, muy importante eso del cuidado y de hacer los chequeos cuando ya llegamos a determinada edad. Doctor, pues usted también es coach de felicidad, entonces yo no lo quiero dejar ir sin que usted nos dé unos consejitos para que nuestros corazoncitos sean más felices. Pues para tener corazones sanos y felices, yo creo que lo más importante es entender que la felicidad es una decisión de todos los días. Tener corazones sanos y felices significa dejar de depender de las circunstancias externas. Todos hemos caído en el error de entender que las circunstancias externas nos determinan nuestro día a día, y no solamente nuestro día a día, sino qué tan felices o qué tan infelices somos. Entonces, si me salen las cosas súper bien, si me va súper bien en la vida, si estoy ganándome el dinero que quiero o tengo los triunfos que yo quiero, entonces voy a ser feliz. Pero cuando pensamos de esa manera, automáticamente le estamos dando el derecho a nuestra mente de que si las cosas no salen como son, que si falleció un ser querido, que si tengo un familiar que está muy enfermo, que si las cosas no me salen como yo pensaba, entonces automáticamente me doy el derecho de ser infeliz. Yo creo que el consejo número 1 es tener corazones sanos y felices depende de nosotros mismos y no depende para nada de las circunstancias externas. A veces allá afuera las circunstancias externas pueden ser muy traumáticas y muy dolorosas, pero cuando uno se blinda y entiende que la felicidad es una decisión propia, creo que cambia la manera como enfrentamos esto. Muy nada más que una buena actitud también nos ayuda a tener una buena salud, ¿o no? Totalmente. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos en Conversalud. Muchísimas gracias a ti por la invitación, muy amable. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Conversalud, un espacio persona a persona de esta tu clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Nos vemos en una próxima emisión con otro tema de interés. Hasta entonces.